Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Le agradeceré si me acompaña allí en las escrituras. Efesios capítulo 3, versículo 14. Y dice la palabra del Señor, quisiera, si es tan amable y lo tiene usted allí, en esta hermosa declaración. Por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Diga conmigo, en los cielos y en la tierra. Para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con un propósito y un fin, y el fin es que arraigados y cimentados en amor, nosotros lleguemos a ser plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos de manera corporativa, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Diga conmigo, plenamente capaces de entender, para que entonces seamos llenos de toda la plenitud de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si yo fuera usted, escribo la palabra entendemos. Pedimos y entendemos. Todo lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Hablar de un tema tan relevante como este que ha sido seleccionado acá, de redescubriendo, yo diría que siendo reorientados al fundamento eterno que es Cristo, nos lleva a reflexionar sobre poderosas declaraciones en las Escrituras. Y yo quiero introducir de la forma más práctica y más simple posible para poder llegar a conectar con el entendimiento de lo que Pablo quería transmitirnos a nosotros en este sentido. Ahora, lo primero que yo quiero enfatizar aquí era cuál era el anhelo, el corazón y el deseo profundo de una mentalidad apostólica, en este caso representada y tabernaculizada en la vida de un hombre que se dio a conocer en un momento determinado como Pablo. Esta mentalidad tenía un objetivo, tenía un propósito y entendía su asignación. Su asignación era administrar a Cristo en una generación. Si yo fuera usted, y como sé que estamos en el marco de enseñanza con mesas y notas, pusiera esta declaración: ministrar no es lo mismo que administrar. Por lo tanto, él tenía la intención, tenía el empoderamiento y discernimiento con un propósito claro y definido de que su meta y objetivo era administrar a Cristo como la porción de los santos. ¿Y por qué marco una diferencia entre ministrar y administrar? Todos nosotros en la realidad del nuevo pacto hemos sido llamados a ser ministros competentes, no compitientes, entendidos en el propósito que se nos ha asignado. Y un ministro competente es uno que es entendido, capaz de comprender el orden, diseño y propósito de lo que Dios nos ha asignado, pero también fiel a la asignación que entiende de parte del Señor para ejecutar el diseño. Entonces, en este objetivo, él administraba algo, y ese algo era más que el concepto de llevar al entendimiento pleno a una generación. Pero más que administrar algo, administraba a alguien. Son dos cosas muy diferentes. Dile al que está a tu lado: la iglesia de Cristo y Cristo son uno solo. Eso implica que ni Cristo ni la iglesia son algo, sino que son alguien.
Me explico, ¿no? Entonces él administraba a alguien y era la persona de Cristo, era el propósito de dar a conocer a Cristo y ese propósito era gobernante en su vocabulario, era gobernante en sus oraciones, era gobernante en su pensamiento y es este uno de los puntos principales donde me quiero detener en esta pequeña introducción. Todas las oraciones de Pablo eran diferentes a los modelos de oraciones que nosotros tenemos hoy en día. Usted encuentra y hace un listado de las oraciones con una mentalidad apostólica, con la intención de administrar a Cristo en una generación y todas tenían enfoques precisos. Oro que abras los ojos del entendimiento para que puedan ver, no con los ojos naturales ni con la mentalidad racional, sino con el entendimiento espiritual. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que nos ha confiado? Oro para que entiendan, oro para que Cristo sea formado en ellos. Dice acá, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien es que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Su introducción era un planteamiento del Cristo eterno. ¿Y cuál era el planteamiento del Cristo eterno? Pablo está diciendo, si todo lo que existe en los cielos y en la tierra tiene un origen, ese origen implica que Cristo existía antes de todas las cosas. Implica que Él no se puede resumir ni se puede limitar, solo se puede expresar en el cumplimiento de Jesús de Nazaret. Se puede dar a conocer en un momento determinado y en un tiempo específico como el hijo de María y José. Pero hablar del Cristo eterno, del preexistente, del que antes de que todo existiera, Él ya era rey, Él estaba con el Padre. Él no era aquel que fue el primero en la tierra, pero Él era el primero en rango en el trono. Por lo tanto, implica que antes de Adán ser creado, ya Cristo existía. Y la oración urgente que Pablo estaba haciendo era una intercesión con una intención. La intención era no ver la iglesia de Cristo con los ojos naturales. Yo voy a decirles algo en este día. Si vemos la condición actual de la iglesia con los ojos naturales, cualquiera puede caer en un estado de tristeza profunda. Si la vemos en lo natural, nos podemos decepcionar. Si la vemos en lo natural, ministramos al alma y no administramos a Cristo a una generación. Porque si la vemos en lo natural, podemos usar las enseñanzas, las plataformas, los medios para comenzar a golpear las deficiencias que vemos actualmente en el cuerpo, para comenzar a denunciar lo que está deficiente y tiene que ser corregido. Pero si la vemos en el contexto espiritual y con los ojos del espíritu, veremos una iglesia que Dios la está reformando. Veremos una iglesia que está en la antesala de la manifestación gloriosa que jamás se ha visto en sus hijos por causa de la reconfiguración de la identidad de hijos que nos conecta con Cristo. Veremos una iglesia que, a pesar de lo que en lo natural sabemos, en el contexto del Espíritu, Dios por la palabra la está llevando a un génesis, a un origen y a un entendimiento de lo eterno. Por lo tanto, la oración de Pablo en esta introducción tenía un objetivo. Él doblaba sus rodillas para que Dios diera conforme a las riquezas de su gloria, el que fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Aquí me llevaría rato de escribir algunas cosas. Lo primero que quiero tomar en cuenta en esta introducción de esta breve oración con una mentalidad como la que Pablo tenía, es que él está hablando de que él anhelaba, doblaba sus rodillas por ver una generación que pudiera aquilatar la administración del misterio escondido que le había sido confiado. Y esta palabra administración tiene varios fundamentos escriturales que podemos encontrar. Él llama a que los hombres sean hallados fieles en la administración. Se consideraba un buen administrador de los misterios de Dios.
Por lo tanto, administrar a Cristo en una generación implica empezar a desarrollar el entendimiento espiritual para impartir lo que es la porción de Cristo entre los santos y poder enriquecer el cuerpo de Cristo con todas las abundantes riquezas de la gloria de Dios encapsuladas en un solo propósito y en una sola persona, que es Cristo, el eterno, preexistente Hijo del Dios viviente, y que hoy habita en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Él usa la palabra para que con la forma de las riquezas de su gloria nosotros podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Me llama la atención y apelo a un pasaje que declara las inescrutables riquezas de su gloria. Aquí dice la forma. En otras declaraciones, él mismo declara las inescrutables. La palabra inescrutable es la palabra que significa algo que no se puede rastrear. Por lo tanto, lo que sucede cuando hay una intención legal de registrar el bien de una persona es que se hace una especie de investigación para poder determinar cuántos bienes la persona tiene en un proceso legal. Pero eso hace que la persona sea rastreable. Se sabe qué bienes tiene, qué bienes posee, cuáles propiedades se relacionan con esa persona. Pero lo que está diciendo acá es que las riquezas de Cristo toman una forma, pero siguen siendo no rastreables. No hay forma de poder determinar en un solo concepto o en una sola palabra todo lo que Dios puso en un solo eterno propósito llamado Cristo, dado a nosotros, de manera que entonces toda nuestra existencia sería necesaria para poder nosotros redescubrir, conocer, crecer y ser administradores fieles de toda la gracia que Dios encapsuló en la persona de Cristo Jesús. Y Él dice para que puedan tomar la forma de esta riqueza, pero esta riqueza no se puede contener en un plano natural. Y entonces declara, de esta manera serían fortalecidos en donde se pueda administrar esta riqueza, con poder en el hombre interior, para que Cristo pueda hacer una habitación, un oikos, una casa, un hogar, una morada, donde Él sea residente en nosotros, y esta residencia que es nuestro cuerpo sea la morada donde Él habite por el Espíritu, con un fin y un propósito de que nosotros, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender, de entender. Y aquí la palabra en apelación es la palabra epignosis. Y la palabra epignosis significa llegar al entendimiento pleno. Este entendimiento pleno no es sabiduría humana. Este entendimiento pleno no es la diabólica, animal y terrenal. Este entendimiento pleno no es el saber cognitivo que se conecta con un aprendizaje de un lenguaje, de una imagen y de una expresión. Por eso todo el mundo puede hablar de Jesús, pero no todo el mundo ha entendido quién es Cristo. Porque el punto es que podemos aprender el lenguaje de cómo comunicar a Jesús, pero no necesariamente si no hay entendimiento de quién es Cristo. Esta era la petición, este era el objetivo: administrar el entendimiento pleno, la epignosis de la persona de Cristo Jesús, para que podamos llegar a conocer el amor que excede a todo conocimiento. Por eso es pleno, no tiene límites, no tiene paredes que le puedan contener. Y entonces aquel que es poderoso para hacer que sobreabunde todas las cosas más allá de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, sea por todas las edades y por la iglesia a través de los siglos de los siglos. Concluí la introducción y entramos en materia. ¿Qué le pasa a Pablo cuando está hablando de eso? Pablo está pensando en una edificación que era transgeneracional. En un momento le dice a Pablo, le dice a Timoteo: tu hijo mío, le habla en un lenguaje de modelo, de padre e hijo: tu hijo mío, esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo.
Jesús. Lo que tú has oído de mí, encárgalo a hombres que sean fieles y idóneos, que sean capaces de enseñar también a otros. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Timoteo, diga conmigo, primera generación, segunda generación, hombres idóneos, tercera generación, y otros que ya ni el nombre lo sabremos, sería la cuarta generación de aquellos que podrían entender lo que era el propósito que él estaba administrando. Todo este cuadro nos da a entender algunas verdades contundentes que nos llevan a volver a lo que es el fundamento que es en Cristo Jesús. Pero yo quisiera acá que usted me permita tratar con algunas declaraciones que sentarán la base sobre lo que es el tema de la convocatoria que nos une. ¿Por qué Pablo dobla sus rodillas para que podamos llegar a este entendimiento pleno y podamos tener un fundamento correcto? La realidad de la palabra fundamento tiene algunas definiciones que me gustaría compartirla con usted. Primero, fundar es algo relacionado con instituir, crear, ordenar o mandar lo que se debe hacer, sentar un principio. ¿Voy muy rápido o sería mejor despacio? Una base o demostrar algo que probablemente usted no lo puede ver en el momento en donde usted se encuentra. Implica que todo lo que tiene que ver con fundamento no se puede resumir a algo visible. De manera que en este lugar donde estamos y en los próximos pisos que están acá arriba, si hay más, tiene que haber un fundamento que sostiene la estructura. Pero lo que regularmente usted ve no es el fundamento cuando llega, sino la parte visual, material, estética y, si lo fuéramos a describir, hasta cosmética de esta estructura. Pero para que exista la sostenibilidad de lo que se ve, necesitamos un fundamento que no se ve. En pocas palabras, Pablo está explicando en un contexto histórico, cultural y de tiempo a una generación, nos está hablando a nosotros, los otros que serían enseñados al fin de los tiempos, pero él tenía un desafío que nosotros no tenemos. Él estaba luchando o tratando con un problema muy fuerte de dos que existían y que afectaron y que fueron una gran amenaza contra la formación de Cristo en las generaciones para con la iglesia naciente. Los dos desafíos más grandes que la iglesia tenía no tenían que ver con los problemas que la iglesia cree que son motivos de oración hoy. Hoy uno de los motivos de oración más elevados en la mayoría de las congregaciones es un templo. Yo creo que hay pocos lugares donde usted no encuentre a la gente y le pregunte por cuál es el objetivo de tu oración y no te diga estamos orando por un templo. Estamos orando para que Dios nos dé un lugar grande. Estamos orando para que Dios nos mande muchas personas. Y todo eso es bueno si se cumple el propósito, pero no es el objetivo. Por lo tanto, entonces Pablo estaba orando por algo que tenía que resolver como propósito una deficiencia generacional. Y si la deficiencia no había tocado a una parte de esta generación, permítanme decírselo, había que vacunar la generación para cuando viniera esta realidad y tocara o tratara de infectar el pensamiento generacional y limitar el cumplimiento del propósito. ¿Cuáles eran esas dos realidades que en su tiempo y hoy una de ellas, es más, las dos siguen latentes, pero una más que otra? La primera se llamaba el judaísmo. Muchos de los que habían creído, después de haber conocido a Cristo y de haber disfrutado la gracia, estaban volviendo a la ley, estaban volviendo atrás de su fe, estaban apostatando de su fe. Por eso Pablo, en sus escritos, en declaraciones que encontramos, tesalonicenses, colosenses, todas atacan alguna realidad de esta, pero específicamente en Gálatas es donde más énfasis se hace a aquellos que conocieron a la libertad que es en Cristo y volvieron a la esclavitud que produce la religión por causa del ayo llamado ley, que estaba para cuidarnos hasta el cumplimiento y la manifestación del propósito pleno. El segundo problema que enfrentaba la iglesia de su tiempo era el gnosticismo. ¿Y cuál era el gnosticismo?
el gnosticismo tenía una inclinación muy fuerte y una pasión por todo lo que tenía que ver con gestión en el espíritu, pero tenía un rechazo a todo lo que tenía que ver con materia. Por esto es que cuando encontramos a Pablo hablando a estas comunidades, dice: si yo hiciera todo esto, quemara mi cuerpo, pero no hago nada de esto por amor, vengo a ser como nada. Porque para ellos era probable hasta dar a quemar su cuerpo, pero por el propósito erróneo, porque entendían que el cuerpo era materia y que todo lo que inclinaba a la vida pecaminosa estaba conectado a la materia, pero no entendían que el espíritu sin el cuerpo no tenía un vehículo para manifestar el propósito. Y literalmente, cuando en Hebreos la Biblia declara que Cristo entró a la tierra a reconciliar lo que se había perdido, lo primero que declara la escritura en Hebreos es que Cristo dice: tú me preparaste un cuerpo, me lo preparaste para hacer tu voluntad. Quita pues lo primero para establecer lo último, y en esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Así que diga conmigo: es necesario el cuerpo. El cuerpo es necesario como vehículo que cumple el eterno propósito y contribuye con la manifestación del mismo. El único que pudo entrar a la tierra sin cuerpo y entró ilegal y entró como un polizonte al lugar creado fue Satanás. De manera que Satanás no vino por el nacimiento de una mujer, sino que cayó como un rayo. Y la cosa es muy diferente a caer como un rayo y violentar el orden de donde usted entra a venir en el propósito y diseño de nacer a través de un cuerpo. Cristo dice: me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Quítalo primero, establece lo último, y en esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Así que hablar de todo esto nos tiene que conectar con el pensamiento eterno. No se puede edificar el reino de Dios y no se puede administrar a Cristo como herencia entre los santificados y en una generación si no hay un gobierno del pensamiento eterno en nuestras vidas. Y este es el punto que marca la diferencia en lo que es un modelo de edificación. El segundo problema que Pablo estaba enfrentando se llamaba gnosticismo. Y este segundo problema tenía una realidad sumamente compleja. ¿Cuál era el pensamiento griego? El griego pensaba de la siguiente forma. El griego entendía que todo lo que se veía en el mundo visible tenía un nacimiento, un origen, un génesis en el mundo invisible. Ellos no estaban como tan equivocados en ese aspecto de comprensión de cómo las cosas se originaron. Pero ellos entendían que tenía que haber un puente entre lo que no se ve para manifestar lo que sí se ve. Entonces el pensamiento griego llevó a que muchos filósofos como Descartes, entre otros, dijeran: pienso y luego existo. Porque ese era el vehículo que él entendía que traía a la realidad lo que era manifiesto y lo que podía plasmarse en un contexto natural. Entonces él entendía primero en el pensamiento, luego en la expresión, pero la gran pregunta era: ¿dónde está el puente que estamos identificando? Cuando él estaba basando entonces el puente que traía lo que no se ve a lo que se ve en su propia persona. Primero pienso, está hablando en primera persona, y luego existo. En pocas palabras, todo dependía de la gestión del hombre, anulando la comprensión de lo que era el pensamiento eterno. Pablo, cuando está hablando, no está hablándonos solo a nosotros. Está desmontando estas teorías influenciadas por aquellos griegos de aquel momento, sobre todo filósofos, amantes de la filosofía, de la sabiduría, pero no de esta, de la que es irrastreable y eterna, sino de la sabiduría intelectual, temporal, aquella que existía basada del traspaso de un hombre a otro. Y él entonces explica esto y desmonta esta realidad teórica diciendo de la siguiente manera: todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él explica y dice: porque por la fe llamamos a las cosas que no son como
si fueran. Y luego dice, Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo, las que estaban en los cielos, las que están en la tierra, la realidad de lo invisible con la realidad de lo visible. Si ustedes quieren encontrar el puente, tiene un nombre. Nadie puede hacer que lo invisible se haga visible si Dios no lo reúne en el propósito llamado Cristo. Cristo es la llave para que todo lo eterno se haga real, presente y se manifieste en la tierra. Todo se trata de Cristo y sin Cristo no habría absolutamente nada. Él es antes de todas las cosas. Él es el principio y el fin. Él es el eterno. Él es el preexistente. Sin Él nada existiera. Y está desmontando la teoría, las líneas filosóficas y todo lo que tenía que ver con el gnosticismo, y está rompiendo todo lo que tiene que ver con la mentalidad judaizante que existía en su momento. Pero ahora viene entonces el punto sumamente relevante, y es el establecer cuál es el fundamento que sostiene todas las cosas. Es allí donde está hablando de ese fundamento, y ese fundamento es lo que él pide, anhela y busca cuando habla en Efesios en su capítulo 3, versículo 14 al 21. Entonces aquí apelamos a otra declaración, y es una palabra que es la palabra llamada querigma. Esa palabra llamada querigma es la palabra que define lo que es el comunicar el misterio de Dios. Y Pablo nos está administrando y comunicando el querigma apostólico, el enfoque principal de la enseñanza, el enfoque principal que debe de gobernar toda nuestra predicación y todo nuestro lenguaje. ¿Cuál es ese enfoque? Él está hablando de ese querigma y está hablando del enfoque que nos lleva a hablar de Cristo como el fundamento. ¿Y por qué él está apelando a esto? Porque la realidad es que hemos estudiado que la doctrina de los apóstoles no era una declaración sistemática de fe. Por lo tanto, lo que era doctrina apostólica nos hace entender y reflexionar que nada, absolutamente nada, pudo malear en los primeros 300 años de la iglesia naciente. No existía Lutero, no estaba allí presente Calvino, no estaba Armenio, no había ningún pensador teólogo moderno, ni habían reinas valeras, ni versiones de las que hoy tenemos de las escrituras. Por lo tanto, los primeros 300 años de la iglesia naciente, la iglesia solo tenía un único y exclusivo fundamento, y lo único que la iglesia naciente tenía era una palabra que traía la manifestación y la expresión de una persona que tenía que ser administrada entre los santos. En pocas palabras, la doctrina apostólica no era nada más y nada menos que Cristo manifestado. ¿Usted ve qué sencillo? ¿Usted ve qué complicado lo hemos hecho nosotros? Así que cuando estamos hablando de Hechos 2, 41 al 47, los 4 pilares de la iglesia tenían que ver con doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y oraciones, ¿verdad? Pero cuando está hablando la doctrina de los apóstoles, el punto es que doctrina apostólica no era nada más y nada menos que Cristo administrado en una generación. Déjenme hacer un paréntesis. En un tiempo donde tenemos tanta apostolitis crónica, debiéramos de volver a revisar algunos de estos principios. Porque hoy día la mayoría de personas anda buscando 3 objetivos que fueron los primeros 3 que el mismo apóstol Pablo identificó. Él dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. No enseñamos para que conozcan quiénes somos, ni para que valoren nuestro ministerio, ni para que nos entreguen ningún título ni reconocimiento.
Segundo, no lo hacemos por contienda, para discutir o contender con otros. Y tercer principio, tampoco lo debemos de hacer por ganancias deshonestas. Por lo tanto, el objetivo principal del querigma apostólico, de la mentalidad apostólica, era traer a Cristo a una generación. ¿Y por qué el traer a Cristo a una generación? Entonces, en algún momento se vio afectado cuando la cultura estaba tan clara que involucraba la doctrina apostólica, que era Cristo, la comunión de los santos, el partimiento del pan. Y note, no dice aquí la oración, sino las oraciones, clasificándolo en varios renglones y con el entendimiento de que orar no es pasar una hora diciéndole a Dios y gritándole como si estuviera sordo lo que yo necesito, y como si no lo supiera, cuando Él tiene entendimiento y es omnipresente para saber de qué cosa tiene necesidad sus hijos, y entender que si yo soy hijo de Dios y tengo identidad y tengo padre, Lucas 11 dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará los asuntos del Espíritu a aquellos que se lo pidan. Nosotros tener un enfoque correcto de entender que como hijos nuestro tiempo de comunión y oración no debe de ser para tener un enfoque en lo material, porque estaríamos comenzando al revés, sino que si gestionamos lo eterno y lo espiritual primero, lo material será algo que será manifestado sin tener que forzarlo en nuestra vida, y vendrá como por consecuencia de haber puesto el reino de Dios y su justicia. Y le voy a decir algo, y aquí el principio espiritual altera las leyes físicas, porque en lo natural se dijo que el orden de los factores no altera el resultado del producto, pero en lo espiritual sí lo altera, porque Mateo 6:33 declara que si no ponemos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será afectado y no será manifestado como nosotros estamos expectando. Así que alguien que te diga el orden de los factores no altera el resultado del producto, y en lo espiritual esto es diferente. En lo espiritual, si el reino no es primero, si lo eterno no es primero, lo material no tendrá el propósito por el cual Dios lo está manifestando, a manifestarse y cumplirse en nuestra vida. Así que esta era la realidad que manejaba, y de esa realidad yo quiero partir para hablar de lo que es establecer este fundamento. Él hablaba de que había familia en los cielos y en la tierra, pero no mencionó familia debajo de la tierra. Así que la familia de los cielos produce la familia de la tierra, pero la de la tierra termina entonces reflejando el cielo y consecuentemente, pero no hay debajo de la tierra. Desmontamos la teoría del purgatorio, por favor. Implica que el querigma era la nanotecnia espiritual, la dinámica de comunicar todo lo que era el misterio de Dios. Pablo comunicó el querigma apostólico, y la comunicación de este querigma tenía como objetivo presentar a Cristo como la herencia de los santos. Este querigma tenía una característica, y era que el querigma tenía el poder para rodar el velo. El rodar el velo es aquello que nosotros llamamos revelación. Diga conmigo, revelación es rodar un velo que todavía no ha sido quitado. Por lo tanto, el querigma traía la revelación de lo que Dios se había propuesto en sí mismo en el eterno propósito. ¿Y qué era lo que Dios se había propuesto? Para entrar entonces en la sustancia y materia de esta primera intervención. Dios se había propuesto el reunir todas las cosas en Cristo. Diga conmigo, Dios estaba reuniendo todas las cosas en Cristo. ¿Y cuáles eran todas las cosas? Las que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra. Ahora, la palabra reunir no es la palabra unir.
Si usted une algo es porque está dividido o separado. Pero si usted reúne algo, es porque hubo algo que estuvo unido, fue desconectado y está siendo reubicado y redescubierto en el propósito de su existencia. Por lo tanto, lo que está hablando acá de reunir todas las cosas en Cristo, está hablando de las cosas que en un momento estaban diseñadas para operar en una sola frecuencia y en una sola economía. Implica que nada de lo que existe en la tierra fue diseñado para vivir desconectado de la economía de los cielos. Y en el momento que se desconectó, Dios sabía que la tierra iba a tener una fecha y un estado de caducidad si no se reunía lo que se desconectó de su propósito, orden, diseño e intención. Y Dios usó el puente perfecto y decidió que él iba a reunir todas las cosas en Cristo. Ahora tome esta nota y ponga acá. Las que están en los cielos es la imagen, reflejo y realidad, perdón, imagen, esencia y realidad de lo que es perfecto. Y las que están en la tierra es la realidad de lo que actualmente es imperfecto, pero que está en el proceso de ser perfeccionado. Entonces Dios decidió reunir lo que es puro, lo que es perfecto, lo que no se contamina, con lo que ha sido maleado, está imperfecto y ha sido contaminado en la tierra, para que entonces aquello que es eterno pueda gobernar lo que es temporal. Se propuso reunir todas las cosas bajo una cabeza que es Cristo. Así que literalmente todo lo que tiene que ver con nuestro orden tiene que ir al cumplimiento de un propósito y está bajo el gobierno de Dios, que es a través de la persona de Cristo. Y por lo tanto, cuando esta realidad es expresada, lo que Dios está diciendo es que lo que debe de ocurrir para volver al fundamento es el proponerse lo mismo que se propuso Dios, poner en orden todas las cosas existentes bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora, usted puede disentir de mí, pero también podemos ponernos de acuerdo en el pensamiento y reflexión de que hay muchas cosas en este tiempo que necesitan volver bajo el orden y gobierno de Cristo. Comencemos por la iglesia. Nuestras enseñanzas tienen que volver a ser gobernadas por el carisma de que Cristo sea el objetivo principal de nuestra predicación. Yo veo como inconcebible hablar 1 hora y media la palabra sin mencionar a Cristo. Yo veo como inconcebible lo que pasa con la teología del cántico. Estamos produciendo más música que nunca en la historia de la tierra, pero no hay Cristo por ningún lado de lo que usted escucha. Necesitamos volver a estar bajo el señorío de Cristo en cuanto a lo que tiene que ver nuestra forma operacional. Es decir, el orden de lo que nosotros hacemos tiene que ir más orientado a el orden de Cristo que a un marketing que me asegure que la gente llegue por multitudes a un lugar donde no durarán más de una semana si lo atraje por causa del marketing, porque literalmente después que lleguen no verán la semana próxima el elemento que los atrajo, serán decepcionados y volverán a su vieja andanza. Por lo tanto, necesitamos volver a llevar todo al orden de Cristo. Ahora entonces hay dos misterios principales que la Escritura plantea. El primero se llama el misterio de Dios en Cristo y el segundo misterio se llama el misterio de Cristo a través del cuerpo llamado la iglesia. Efesios 5:23 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, Cristo expresa la imagen del Padre
en la tierra, y el Padre afirma y confirma la imagen del Hijo en toda su expresión. Por eso Él dice, mi Padre y yo somos uno. Usted no puede separar al Padre del Hijo. Y por lo tanto, aquí yo quiero aclarar un punto. La gente entonces, hoy día, hemos tenido la influencia de un pensamiento tan extraño que dice, debes de poner a Dios primero. Me están mirando tan serios todos. Y una gran pregunta, si vamos a poner a Dios primero, es dónde cae la iglesia. Y cuando usted le pregunta a ese pensamiento, ¿dónde cae la iglesia? Le dice, no, Dios es primero, la iglesia es segundo. Ahora yo te hago una pregunta. Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y somos uno, ¿cómo tú puedes poner a uno primero y a uno segundo si no pueden ser divididos? Entonces, si yo veo a Cristo primero, pero no veo la iglesia con Cristo en el primero, yo estoy viendo a la iglesia como algo, pero no la estoy viendo como alguien. Y voy a tener un concepto de que pertenezco a un club social y no a una familia en la fe. Voy a tener una identidad basada en una denominación, pero no me voy a identificar como parte activa de un cuerpo. Mi hermano dejará de ser mi complemento y se convertirá en mi competencia. Vendré cada semana a traer un sermón para informar comunicación histórica de la Escritura. Pero no vendré a comunicar la herencia que mi padre dejó para compartirla con los santificados, porque lo estoy viendo como algo, pero no lo estoy viendo como alguien que tiene el privilegio de portar el eterno propósito de Dios para manifestar en su cuerpo. Y voy a ver el lugar donde me congrego como el templo. Y no voy a entender que yo soy el templo del Espíritu Santo. Me voy a pegar a los asuntos materiales diciendo, Dios tiene un propósito con este lugar. Y yo quiero decirte que Dios no tiene propósitos con ningún lugar, sino con quienes habitan en el lugar. Por lo tanto, significa que todo lo que yo tengo hoy sería basura si mañana Dios mueve el propósito para ocupar otro lugar en donde haya una posición de mayor madurez para que el propósito se pueda manifestar. Y esta realidad cambia toda nuestra mentalidad, revoluciona la forma de ver las cosas, trae el pensamiento de Cristo y por ende con el pensamiento de Cristo se manifiesta la mentalidad del reino y nos desapega de lo temporal para ponernos en un enfoque en lo que es eterno y nos desconecta de la economía de lo que perece para reconectarnos con el fundamento y la economía de lo que permanece. Así que al que te quita algo, tú no se lo reclamas. Al que te agrede, tú no lo agredes a cambio, porque entiendes que el propósito no se puede limitar a una transacción natural y humana, sino que está conectada con la persona que lo contiene, lo comunica, y que es el misterio en donde ha sido encapsulado, y es Cristo, y Cristo ha sido dado a nosotros por el Espíritu Santo para poder nosotros administrar la herencia de los santificados en todas nuestras generaciones. Por lo tanto, la realidad de esto es que para poder conectarnos y reconectarnos con este fundamento, se necesitaba que algo interactuara entre el cielo y la tierra, y se necesitaba una mediación, y la mediación solo la podía hacer
uno que tomara la posición de un sacerdocio, pero este sacerdocio no podía ser terrenal, no podía ser del orden levítico, no podía ser del orden arónico. Por lo tanto, se necesitaba uno que naciera en legalidad en la tierra, pero que trayera el ADN de lo que se había desconectado de la tierra. Por lo tanto, ese sacerdocio lo vino a representar uno que tenía dentro el sacerdocio eterno. Ese sacerdocio que aparece en Génesis capítulo 14, cuando el patriarca le entrega todos los diezmos de las batallas que había tenido. Un sacerdocio que habla del orden de Melquisedec. Ese sacerdocio que aparece en todo el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, tipología de Cristo, representado a través del linaje de Sadoc. Ese sacerdocio que en Hebreos, en su capítulo 6, 7, 8 y hasta el 10, nos habla de lo que era sombra, pero que apuntaba al propósito, el sacerdocio eterno de aquel llamado el Cristo, aquel que habitó desde la eternidad, vino a ser manifestado en la tierra para reconectar lo que se había desconectado y reconciliar lo que se había perdido y devolvernos al fundamento que sostiene todas las cosas. Pero necesario era que, como declara Juan capítulo 17, el que descendió tenía que ascender, y tenía que ascender en una condición diferente a la que descendió. Porque cuando descendió, Él descendió con toda la expresión máxima de las riquezas irrastreables de los cielos para llenar todo lo que estaba vacío en nosotros en la tierra. Pero cuando subió dijo: la gloria que tú me diste, yo no tengo que devolverla al lugar de donde vine. Yo se la tengo que dejar a ellos. Y la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que como tú y yo operamos en la unicidad del propósito y fuimos uno, ellos sean uno. Y cuando el mundo los vea a ellos, no los vea como los segundos desconectados del primero, sino como los que entendieron quién es el primero. Pero ellos son uno con el primero, por lo tanto, ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso que yo voy a decir es sumamente provocativo. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ni yo con usted, sino que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Pero creo que hay dos mentalidades operando en el evangelio en este tiempo. Una mentalidad de una iglesia que se siente que es algo, no alguien, y que se siente que Dios es primero y la iglesia es segundo. Y una mentalidad de una iglesia que sabe que es alguien y no algo, y que sabe que Él es primero y nosotros juntamente con Él estamos conectados en el propósito del primero en rango. Por lo tanto, somos el primogénito de Dios en la tierra, aunque viniéramos de último. Porque el primero de la tierra fue el primer Adán. Entonces, el segundo Adán vino a ser el último, pero en realidad era el primero, porque no era el primero de la tierra, pero fue el primero en rango. Y el que vino a ser, voy bien, ¿verdad? Vamos bien. Y el que vino a ser primero de la tierra, vino a ser último. Por lo tanto, quita lo primero para que puedas establecer lo último. Y en esta voluntad seamos santificados. Así que la única forma de usted ser el primogénito en la tierra, que desplaza la naturaleza del Adán caído y que se reconecta con el fundamento de Cristo, es si Cristo es primero y usted está en el primero. Pero si nosotros estamos en el segundo, entonces la iglesia tiene dos realidades en la tierra: la que está en el primero, en Cristo, en el primogénito, y la que está en el segundo, que es en el Adán caído. Entonces ahora usted y yo podemos definir y entender ante estas dos lentes o ópticas por qué encontramos tanta gente y tantas generaciones operando en el enfoque y en la ministración al alma, y por qué encontramos a otros que no les importa el aplauso, que no lo piden, que no lo buscan, que no les interesa, porque su enfoque principal no es la
ministración del alma, sino la administración de la herencia en porción, que es Cristo para los santificados, la mayor herencia incorruptible, inaccesible, eterna, reservada por Dios, de la cual nosotros podemos acceder por causa del Espíritu y por causa de la vida de Cristo, que nos conecta con lo eterno de Dios. Y esto marca las dos realidades que gobierna la iglesia de Cristo en la tierra. O estamos en el Adán caído, o estamos edificados en el fundamento del Cristo eterno. Si lo que nos gobierna es la mentalidad del segundo, estaremos aquí en la tierra apegados a todo lo material que podamos encontrar. Pero si estamos en la mentalidad del primero, estaremos con un enfoque mayor en lo espiritual. Si estamos en la mentalidad del segundo, nos veremos como competencia. Si estamos en la mentalidad del primero, nos veremos como colaboradores los unos con los otros de la edificación que Dios está haciendo. Si estamos en la mentalidad del primero, tu hermano es una bendición. Si estamos en la mentalidad del segundo, tu hermano es una competencia peligrosa. Si estamos en la mentalidad del primero, quienes edificaron anoche y trajeron una palabra poderosa de gracia, abrieron un camino, y nosotros no venimos a desmontar lo que ellos hicieron, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. Venimos a poner piedra sobre piedra, a poner punto sobre punto, para continuar la labor de la edificación hasta poder llevar al conocimiento pleno, el epignosis, que traiga el entendimiento de toda la herencia que se nos ha concedido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todo tiene que ser determinado por Cristo. Cristo es el todo en todos. Y la conclusión que pudiéramos llegar, dile a alguien que está a tu lado el resumen más preciso, es que todo se trata de Cristo. Y cuando yo digo todo, me refiero a absolutamente todo. Y Cristo habita en nosotros por el Espíritu, y su sacerdocio nos alcanzó a nosotros, pero nos dejó un fundamento, y es que el de él radica en el poder de una vida indestructible. Y mientras había muchos sacerdotes, por causa de la ineficacia de que la muerte los limitaba, él era un solo, único sacerdote que permanece para siempre. De manera que entonces el poder de su sacerdocio radica en una vida indestructible. Y eso lo lleva a que entendamos la importancia y el enfoque en lo eterno y no en lo temporal. Y esta realidad cambia todo nuestro panorama, y ese panorama entonces produce como resultado que el misterio de Dios en Cristo, una vez es dado a conocer a una generación, lo libera de cantidad de paradigmas que hemos ido acumulando a través de las edades. Y yo quiero que tome nota de tres declaraciones, tres realidades que expresan los paradigmas que encarcelan o mantienen cautivo a una generación. Primero se llaman los paradigmas visuales. Segundo, los paradigmas verbales. Y lo tercero son los paradigmas vivenciales. El visual es lo que yo vi, el verbal lo que yo oí, y el vivencial ni me lo contaron, ni me lo tuvieron que enviar por fotos, yo lo viví. Son tres tipos de paradigmas que gobiernan una mentalidad que opera en el segundo Adán y que nos mantiene cautivos, aunque tengamos la aparente sensación de que podemos ir y desplazarnos donde queremos. Porque le voy a decir algo. Usted puede moverse de un lugar a otro y nadie estorbarlo. Llenar una agenda de predicaciones, ir de un lado al otro sin tener ningún tipo de propósito.
y aparentemente sentir la libertad, pero no darse cuenta que usted es preso de confianza de un sistema llamado religión. ¿Y qué es un preso de confianza? Tiene ciertas libertades, pero sigue siendo el mismo preso, donde quiera, con la misma mentalidad, gobernado por el mismo sistema. Así que literalmente conocer el misterio de Dios en la persona de Cristo nos trae una libertad gloriosa, no un libertinaje. Aclaro, libertad gloriosa para poder movernos y desplazarnos como hijos de Dios en el entendimiento y la administración de la gracia por la cual nosotros podemos disfrutar de las inescrutables riquezas de la gloria de Dios dadas a la persona de Cristo Jesús y cumplir el propósito de traer la imagen del primogénito a la tierra en la persona de Cristo. Cuando logramos entender que no somos el segundo y Él el primero, somos uno en el propósito de Dios manifestado en la tierra. Así que cuando nosotros entendemos lo que es conocer a Cristo, vamos a entender lo que es volver al fundamento, y el fundamento es aquel que literalmente puede ponernos en el lugar correcto, en la medida correcta. Y es aquí donde uno puede estudiar algunos aspectos relevantes sobre aquellas áreas que son transformadas cuando nosotros conocemos y volvemos al fundamento que es Cristo. Y lo primero tiene que ver con nuestra mentalidad. Son algunos puntos que quiero dejar acá. La mentalidad que antes era gobernada por un pensamiento temporal, ahora es gobernada por un pensamiento eterno. Y de esa mentalidad también se nutre lo que es el carácter. Cuando estudiamos lo que era el carácter de Cristo, nos encontramos que Cristo estaba muy enfocado a tratar con que la gente pudiera ser formado en el carácter y en el entendimiento, que la gente pudiera ser nutrido con conocimiento. Yo puedo repetir esto, ¿verdad? El enfoque de Cristo era más a un cambio de mentalidad, una metanoia, a un arrepentimiento, un cambio de dirección, pero no por conocimiento, sino por entendimiento. Todo lo que tiene que ver con entendimiento trae transformación. Y todo lo que tiene que ver con conocimiento hace que el necio se sienta sabio. Pero no necesariamente produce una transformación, sino que te produce una acumulación, un archivo más amplio de cosas que fuiste conociendo, pero no pudieron traer transformación porque no bajaron del conocimiento a lo que era la gestión que traía transformación en tu modo operacional. Miren, lo que yo voy a decir en esta hora es para gente que capta rápido en el espíritu lo que se dice sin decir. Lo voy a plantear así. En estos días escuché a alguien decir una declaración, y es que un grupo de estrategas, conocedores de lo que es la eclesía, se reunió y se atrevió a poner fechas para las estructuras eclesiásticas existentes. Cuando yo hablo de estructura eclesiástica, estoy hablando de un sistema religioso que agrupa personas, iglesias y todo eso. Y algunos de ellos se atrevieron a decir que entre el año 2030 y 2035, las estructuras que no transicionen la mentalidad van a colapsar y muchas van a desaparecer. Y yo creo fielmente que ellos no están tan equivocados. Porque hay una generación que nació en una condición similar a cuando Jesús entró a Jerusalén. Dice que había un pollino que nadie le había puesto carga encima, y había uno que andaba con el manto y con toda la carga, acostumbrado a cargar con todo. Y Jesús, cuando entró encima de uno y con el otro al lado, por lo cual implica que se necesitan varias generaciones para manifestar el propósito en una ciudad y en una nación. Pero la noticia que le tengo es que la generación que están haciendo ahora
no le han puesto yugo encima y no sabe lo que es cargarlo. Y no la va a poder contener una estructura religiosa. Por lo tanto, hay que buscarle al Cristo o buscárselo. Ya esto no es un concepto que alguien le dijo y tiene que creerlo porque lo dijo el ungido. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo dice? ¿Y qué dice Cristo de lo que me estás diciendo y de lo que me estás planteando? Por lo tanto, esta realidad hizo que muchos de ellos llegaran a la conclusión de que entre los 2030, 35, muchas de estas culturas colapsarán y estructuras. Pero entonces esto ha creado un éxodo masivo de personas que saben que hay una fecha de caducidad sobre las estructuras donde Cristo no es el fundamento, sino los dogmas de hombres y los conceptos filosóficos del tiempo. Pero la preocupación entonces que surge ahora es, ¿qué vamos a hacer con un religioso con un lenguaje actualizado? Lo voy a repetir. Si usted sabe que esto está colapsando y empieza una migración rápida para esto que se ve más atractivo y que está llamando una generación, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con un religioso que siguió con la misma mentalidad, pero lo único que hizo como el camaleón fue camuflajear su estructura para que fuera atractiva por fuera, pero siga siendo gobernada por la imprecisión del mismo sistema religioso que caracterizó la cautividad generacional que tuvimos con anterioridad? Esta es la gran pregunta que debemos ahora hacernos en círculos como estos, porque nunca antes habíamos tenido personas, más que en estos tiempos, hablando un lenguaje bonito, anunciando por las redes sociales las revelaciones más impactantes, que de leerla usted siente un mareo en la cabeza. Y como una cosa así como que le da, dice, wow. Pero cuando vas a su vida, pero cuando vas a las casas de fe que tienen, cuando vas al diario vivir, se embarazan domingo y abortan lunes. Literalmente no pueden cumplir ni siquiera el martes con lo que anunciaron el domingo, porque todo es conocimiento sin entendimiento. Se queda en la teoría, pero no se ejecuta en la práctica y por ende distorsiona el fundamento, la imagen y la correcta mentalidad para con una generación. La generación de aquellos que volverán a ser uno con Cristo no se puede satisfacer con palabras. Se necesita demostración y vivencia y ejemplo de que Cristo no es una teoría, es una realidad presente que puede operar en una generación, que puede traer transformación y que puede ser manifestado en el tiempo presente en que nos ha tocado a nosotros vivir. Pablo casi concluyó con una declaración y yo creo que ya tengo que parar aquí, ¿verdad? Por un break. Han 15, bueno. Y Pablo dijo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con el fin de que podamos ser arraigados, cimentados en amor y podamos tener lo que se llama el entendimiento pleno, la plenitud de Dios en Cristo. Seáis plenamente capaces de comprender con los santos la altura, anchura, longitud, profundidad y comprender cuáles son esas riquezas que nos han concedido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí yo quiero tomar esta última etapa para hablar un poquito de lo que es la fe. La fe que nosotros tanto hablamos, la fe que nosotros tenemos tanto como una creencia, no era la fe que Pablo estaba hablando acá. Entiéndase que quien está hablando acá, soy de los que creo que por el estilo literario, aunque dejó la incógnita por no haberle puesto la firma, literalmente fue a quien se le atribuye Hebreos. Y Hebreos entiende así toda la Biblia que no fue escrita en separación de capítulos, versículos, ni nada de esto, sino que todo estaba escrito en un solo pergamino
con un solo propósito, que fue reclasificado para ayudarnos a nosotros a asimilar el don de encontrarlo cuando estudiamos la versión que tenemos de las Escrituras. Y Pablo entonces en Hebreos, en su capítulo 11, en su contexto original, nos dice a nosotros algo que en nuestra Reina Valera 1960 declara: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en el contexto original dice: pues la fe, la sustancia, el hypostasis en el contexto original, que sostiene todas las cosas. Entonces Pablo dice: mi oración es que Dios abra los ojos del entendimiento para que cuando doblo mis rodillas, el propósito a cumplirse, que es administrar a Cristo como la porción de la herencia para con los santificados, puede efectuarse, y tú abras los ojos del entendimiento para que puedan comprender de manera plena y por la fe Cristo, por la sustancia que lo comunica, por el lupus tacis, Cristo pueda habitar en vuestros corazones. Así que la fe es la base por la cual nosotros podemos enganchar todos los vagones que pueda encontrarse este tren en el camino. Me explico. Cristo es el fundamento. Luego vamos a encontrar los misterios manifestados de Dios. Vamos a encontrar las riquezas de la gloria. Vamos a encontrar todo lo demás. Pero la fe es el eje y el hilo conductual que nos conecta con todas las cosas. Pero no la fe como una creencia, por favor. Porque por causa de haber alimentado la creencia de la fe, hoy tenemos tanta gente apostatando de la fe. Porque cualquiera puede tener una creencia en algo, pero no necesariamente una confianza absoluta en alguien. Por lo tanto, no es la fe como una creencia, sino la fe como una sustancia. Para que Cristo pueda habitar en nosotros por el Espíritu y podamos ser afianzados, arraigados y ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es el propósito y la herencia entre los santificados. ¿Y cuál es la diferencia entre una creencia y una sustancia? Que cualquiera te saca la creencia, pero para sacarte la sustancia, usted machaca a un hijo de Dios y sale fe. La idea fuera que usted exprima así un hijo de Dios y salga algo de Cristo. Porque no es una creencia que yo la cambio cada año y la renuevo, ni cuando viene un nuevo movimiento o una nueva onda en el Evangelio, que si los 12, los 15 o los 17, o algo por el estilo. Es una sustancia que trajo gobierno y transformación a mi naturaleza para sacarme de la posición del segundo y conectarme con la posición en el primero, pero no para que esto fuera una posición, sino para que esto fuera una realidad y una condición de la que vamos a hablar más tarde, que me reconectara en la mentalidad correcta, en el fundamento correcto, y me devolviera la identidad de hijo. Déjeme contarle algo y concluir por esta ocasión. Hoy día está muy de moda el robo de identidad, ¿verdad? Usted echa combustible en una estación de expendio de gasolina y si no andas rápido te pasan la tarjeta por otra cosa y no es la máquina y ya tú estás clonado y no has llegado a tu casa. Y si no tienes un banco que te notifique, ya usted debe por allá y por acá y hasta en los países de África del Norte termina tu tarjeta, en todos los lugares. Hay gente que se dedica a eso. Y la gente habla, estos son de los últimos delitos de la tecnología de nuestro tiempo. Pero no se da cuenta que el primer robo de identidad se produjo en Edén. Cuando Adán en Eva se dejó seducir, fue expulsado de Edén. Dejó de operar por los sentidos espirituales y empezó a operar por los sentidos del alma y de la carne. Y el hombre salió del lugar del hábitat donde administraba la economía más poderosa que jamás se vio en la tierra. Conversando con un amigo en estos días me dijo una palabra poderosa. Me dijo: Adán no necesitaba ni siquiera tener relaciones sexuales con Eva para tener hijos. Dirá: pastor, ¿qué rayo es lo que usted está hablando? ¿Qué cosa más rara?
Entonces pregúnteme, ¿con quién necesitó María tener relaciones para tener al Cristo? Porque Adán no habitaba en un ambiente como el que nosotros tenemos ahora en la tierra. Él estaba en Edén. Y de Edén fluían ríos. Y estaba el río que traía todo lo que tenía que ver con temas de fertilidad. Y en Edén salía el río Pisón, de donde salía el oro. Génesis capítulo 6. De Edén salía todas las fuentes. Y el hombre, cuando perdió la conexión con la economía de los cielos, quedó fuera de Edén como un extraterrestre sin oxígeno en la luna, literalmente más perdido que cualquier cosa. Pero cuando se reconectó con el eterno propósito de Dios, a través del único puente pontífice que puede conectar al hombre caído con el Dios eterno, al hombre muerto, déjame aclararlo, con el Dios eterno, Cristo, aquel sumo sacerdote que vino a interceder por nosotros para devolvernos el fundamento eterno. Literalmente, cuando Adán vuelve a Cristo, ahora ya Adán no vuelve a Edén. Edén está dentro de nosotros. Y por lo tanto Cristo dijo algo que no lo entendieron y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos. No dijo un río, espéreme un minuto. Él dijo ríos, porque en Edén habían ríos. Uno era el que traía el oro y la plata, el otro la fertilidad, el otro la fructificación, el otro la vida. Por lo tanto, él dijo: el que cree en mí no tiene que volver a el Edén físico. Es que Edén fue puesto dentro, y Cristo devuelve y reconcilia el ambiente de gobierno perdido en la intención original del propósito, para que volvamos a ser fructíferos, para que volvamos a multiplicarnos, para que volvamos a llenar la tierra, para que volvamos a tener autoridad, para que volvamos a vivir con propósito. Y no para que le digamos los domingos a la gente: Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito contigo. Dios no tiene propósitos para plan A, B y C. Dios tiene un único propósito, es eterno, es para todo el que esté en el uno. Así que el único propósito de Dios es el eterno. Y punto. Y su nombre es, no, el nombre del propósito es Cristo. Sí, gloria al nombre de él, pero es Cristo. El nombre del eterno propósito de Dios se llama Cristo. Y Cristo ha sido dado a nosotros como la esperanza de gloria. Por lo tanto, ahora la pregunta entonces debe de ser, en la segunda etapa, vamos a hablar de la identidad en el Hijo. Vamos a hablar de la transición de conocer a Cristo a estar en Cristo. Y vamos a entrar en la esencia de qué es lo que debe de suceder cuando la identidad en el propósito sea reconfigurada con nosotros como generación. Amén. Así que vamos a volver al fundamento, de vuelta a Cristo.